Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 66. El escenario de Liliana Masquerade. Liliana dijo, «Wow. Este fuego está demasiado caliente. Demasiado caliente. Es al menos 7 veces más caliente que el fuego normal. Ser quemado por este fuego significaría morir sufriendo 7 veces más». Un muro de llamas deslumbrantes se alzaba frente a mis ojos. Debido a que era una llama que no quemaba al ser tocada, sino que milagrosamente solo radiaba calor, en realidad lograr resistir el dolor significaba que era posible atravesarla. Por lo tanto, con tal de mantener la verdad oculta a aquellos que tenían demasiado miedo como para intentar atravesar las llamas, fingí desesperadamente sufrir quemaduras, mostrando de esta manera los peligros de estas a la multitud que rodeaba el canal de agua. Bueno, inclusive con la influencia sobre su estado mental, todos parecían entender por instinto propio que las llamas son peligrosas. Con esto en mente, quizás mi desesperado acto no tenía mucho valor, pero era algo que debía hacer. Liliana dijo, Priscilla-sama dijo que cantara y bailara para embelezarlos, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Siendo completamente honesta, embelezar a cada una de las personas. Pensar en eso o cualquier otra cosa al cantar no es más que un obstáculo, va en contra de los principios fundamentales de las canciones. Si después de cantar frenéticamente se queda algo en los corazones del público, sin duda será gracias a un poder celestial. Y si además de sentir algo gracias a ese poder celestial recibo una propina, ¿qué mundo tan gentil sería? Comenzar una interpretación con la intención de ganar propina eventualmente se reflejaría en la canción misma. Sin embargo, yo no quiero cantar con ese deseo enturbiando las canciones. Entonces, se podría decir que este plan está condenado al fracaso. Liliana dijo, en retrospectiva, aunque mi vida fue corta, mis días han estado llenos de vicisitudes. Padre, madre, aunque he tenido resentimientos hacia ustedes, desde que fui arrojada al mundo con mis escasos 13 años, justo después de declarar mi independencia, hoy solo albergo gratitud por haber nacido tan linda. A pesar de que siempre he sido una hija desapegada, la gratitud e ira que he sentido hacia ustedes ha sido una parte esencial de todo mi ser. Ya. Quema, 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 como un verano interminable. Mientras hablaba de la gratitud que sentía hacia mis padres y varios otros deseos, sentí como si aquellos al otro lado del muro de llamas estuvieran a punto de aproximarse, así que nuevamente fingí quemarme. Realmente espero que todos ustedes reaccionen como corresponde, montón de ineptos que ni siquiera pueden leer el ambiente. Pero, sin importar lo realista que fuera mi actuación, dejará de ser creíble tarde o temprano. Y una vez expuesta su falsedad, no habría manera de continuar soportando las tácticas extenuantes de Priscilla-sama. Sabía que sería un fracaso. Es el fin. Sirius dijo, vaya vaya, ¿puedes permitirte verlo? La cara de esa niña en la que tienes tantas expectativas, refleja que no ve ninguna luz al final del túnel. Puedo sentir claramente la sensación de que será en vano y la pena invadiendo su espíritu. Semejante dolor incesante. ¿No crees que da lástima? Priscilla dijo, ni una pizca. Ignorándome mientras yo me agarraba la cabeza y contaba cada segundo que pasaba, la conversación entre Priscilla-sama y la psicópata de Sirius ocurría en el centro de la plaza rodeada por canales de agua, que ahora estaban en llamas. Aunque, el diálogo consistía en Priscilla-sama haciendo oídos sordos para atacar despiadadamente el tono obstinado de Sirius. Y dejando a un lado la manera de hablar de Sirius, aquella silueta que gira sus cadenas metálicas con sus brazos no es en absoluto estable. La trayectoria de las cadenas de metal que blandía cambiaba constantemente, cortando el aire y rebanando la atmósfera a su paso. Serpenteando, brincando, de frente y por detrás,
por la derecha y por la izquierda, atacando a Priscilla Samá como si de una serpiente de metal se tratara. Las cadenas se contraían y expandían emitiendo un sonido que perforaba los oídos, formando una especie de jaula de cadenas con Priscilla Samá en su interior, de la cual mis ojos no veían escapatoria alguna. El adoquinado era desintegrado fácilmente ante los choques de las cadenas, esa destrucción demostraba su poder. Si hubiese contacto directo con la piel, el resultado sería más que horrible, como si fuera producto de los colmillos y lengua de una serpiente. Y si la víctima de esta hubiese sido alguien con la piel tan blanca y delicada como Priscilla Samá, no hubiese sido suficiente llamar ese castigo como el más extremo. Pero, Priscilla Samá atacó ferozmente esas cadenas. Priscilla dijo, ruido molesto y sin gracia, abrumando todo sin intención alguna de cesar, un arma básica de la que no se puede sentir ni un ápice de elegancia, una charla superficial e indecorosa. Preparar todas estas medidas para disminuir mi furia. De verdad que eres afortunada, inclusive podría llegar a mostrarte piedad. Solo queda admiración ante tal profanación. Liliana dijo, Priscilla Samá es genial. Priscilla Samá aún se mostraba indiferente mientras blandía la espada Jan para recibir las cadenas que se aproximaban de todas direcciones. No solo interceptaba ataques desde delante, debajo, arriba y los lados, sino que también desde un punto ciego como su espalda. ¿Cómo? Además, la espada Jan parecía tener un poder único. Cada vez que desviaba las cadenas, el punto de contacto se tornaba blanco y se calcinaba. Con semejante poder considerable, las cadenas se calcinaban reduciendo su tamaño. Si esto continuaba, seguro que se quedaría sin cadenas. Liliana dijo, hey. Priscilla Samá, por favor encárgate de ellas. Priscilla dijo, hablando de eso, esto es lo que se conoce como palabras ingenuas que olvidan cubrir los ojos. Aunque es difícil para un plebeyo exponerse tanto, ciertamente inspira más placer que la aburrida teoría que se retuerce incesantemente. Pero bueno, creo que quedarse solo por eso no estaría mal. Liliana dijo, ¿eh? ¿Acaso eso fue un elogio? Fue un elogio, ¿verdad? Tomarlo como un elogio sería correcto, ¿verdad? Me sentiré feliz, ¿eh? Toma ya, lo logré, hurra. Aunque ahora me dijeran que eso no fue un elogio, ya es demasiado tarde, ya estoy muy feliz. Priscilla Samá había elevado su dignidad aceptando mi apoyo. Ella continuó avanzando mientras calcinaba las cadenas. Como era de esperar, aquella atmósfera imponente parecía abrumar incluso a la psicópata arzobispa del pecado de la ira, quien ahora estaba inmóvil. La victoria ya estaba en el bolsillo. Liliana dijo, espere. Priscilla Samá no resuelva esto tan fácilmente. Si lo hace, todos nosotros seremos también liquidados fácilmente, Priscilla dijo, ese parece ser el caso. Me lo estaba pasando muy bien. Por los pelos. Si no la hubiera detenido justo ahora, esa persona hubiese sido asesinada fácilmente. Cuando Priscilla Samá detuvo su ataque, la abrumada Sirius aprovechó para alejarse saltando hacia atrás. Por cierto, la actitud no obediente de Priscilla Samá era bastante difícil, así que menos mal que la oponente que podía igualarla era ni más ni menos que una arzobispa del pecado. Por cierto, ¿los humanos pueden moverse así? Sirius dijo, no es habitual que un líder se niegue a abrir su corazón tan obstinadamente aún después de todo lo que ha dicho. Me pregunto por cuál motivo encierras tanto tu corazón. Después de haberse alejado, Sirius centró su mirada en sus dos brazos mientras decía eso. La longitud de las cadenas ya se había reducido mucho, pero la psicópata giró sus muñecas mientras hablaba para recuperar la longitud original de estas. Parecía como si muchas cadenas estuvieran enrolladas firmemente alrededor de sus brazos. Quién sabe si eso afectaba o no a su circulación. Sirius dijo, independientemente de su dueño, todos los corazones tienen espacio para albergar sentimientos. Vivir significa tener sentimientos, y son algo que toda persona posee, sin importar qué clase de sentimiento haya ahí. Continúas abrazándolos firmemente ya que, si los revelas, serán comprendidos, ¿me equivoco? Sirius dijo, tu corazón también puede sentir angustia y desorientación. Ocultar firmemente a los demás tus debilidades es una condición para vivir siendo fuerte, pero eso no es una meta que alcanzar en soledad.
Lo que puedes alcanzar en soledad tiene un límite. Después de unirte a otras personas, experimentas nuevas situaciones. Para permitir que otras personas vean dicho lugar, es necesario entenderse mutuamente y compartir sus sentimientos. Sirius movía su cuerpo mientras decía eso a Priscilla Samá, quien estaba callada. Era como si esa voz buscara hacer sangrar al corazón. Era como si esa actitud fuera tan cordial como la de alguien con quien se tiene un vínculo íntimo. Era como si su conducta fuera tan gentil que los demás bajarían la guardia. Era como si el contenido de esas palabras tuviera un atractivo diabólico. A pesar de ser lentamente como un dulce veneno que se disuelve, parecía que mis extremidades se entumecían. Sirius dijo, ¿no me permitirías ayudarte a alcanzar el entendimiento con otras personas? Realmente tu amor es profundo, y amas al mundo. Deseas poder ser amada. Yo lo entiendo, y quiero que también lo entiendan otras personas aparte de mí, para así evitar que pases otra noche en soledad. Priscilla dijo, ¿cuánta charlatanería? Habla sobre delirios y suposiciones sin avergonzarte. Si no dudas de tus propias palabras, cretina, entonces eres exactamente lo que se llama una chiflada. Sirius dijo, vaya, muchas gracias. Ese es un título acuñado alguna vez a mi marido. Un criminal que no puede comprender en lo más mínimo lo excepcional que es él, suele escupir palabras que solo demuestran una admiración salvaje, celos y envidia. Priscilla dijo, no vale la pena mencionarlo. Lo que me pertenece me pertenece. La narrativa de tu soliloquio es lo más disparatado. La superficie de mis enigmas no puede ser siquiera arañada por cretinas como tú. Gracias a la fortaleza de su ego, Priscilla Samá rechazó contundentemente la dulce y atractiva propuesta. Sin embargo, en términos de fortaleza del ego, Sirius no había perdido. La psicópata ladeó la cabeza como si conociera de antemano la respuesta de Priscilla Samá. Sirius dijo, decir que la superficie ni siquiera puede ser arañada es el sumum de la obstinación, ¿no crees? En ese caso, ¿qué te parece esto, Iris y el rey de las espinas? Sirius dijo, o quizás el caballero de la rosa de Tieros, o la guillotina de Magritte. No entendí el significado de ninguna de las palabras de Sirius, ni tampoco cuál era el objetivo de la psicópata al decirlas. Sin embargo, desató un efecto inmediato. Priscilla dijo, debes morir. Tan pronto creí escuchar un suave murmullo, Priscilla Samá desapareció de mi vista. Mientras expresaba mi confusión, la distancia que una vez existió entre Priscilla Samá y Sirius se redujo a cero. Priscilla Samá blandió la espada Jan desde arriba trazando un arco sin piedad hacia el cuello de Sirius. En un instante, el tiempo se desaceleró absurdamente, e incluso fui capaz de ver la trayectoria trazada por la espada de Priscilla Samá. Solo con visualizar el trazo, era evidente que el delgado cuello de Sirius sería acariciado y cortado. Si eso llegara a ocurrir, mi cuello y el de todos los presentes sería rebanado de la misma manera. ¿Podría ser esta la razón de que haya sentido transcurrir tan lento el tiempo? Fue como cuando los humanos se concentran de tal manera que el tiempo se ralentiza cuando ven a la muerte acercarse. Siendo esa la situación, ¿qué podríamos hacer los demás y yo, cuando la balanza celestial de nuestra vida era inclinada por otras personas? Eso era lo que estaba haciendo la espada Yang al cortar imponentemente a través de la atmósfera con su resplandor carmesí. Liliana dijo, ¿eh? Como no entendía lo que tenía frente a mis ojos, no pude evitar sonar como una tonta confundida. El cuello de a quien se le escapó ese sonido, yo, seguía unido a su delgado cuerpo. Eso era lógico, mi cuello no había sido cercenado, y tampoco el de Sirius. En lugar de eso, el cuerpo de Priscilla Samá, en lugar de haber llegado hasta Sirius, fue lanzado con fuerza hacia atrás. Sirius la había recibido con un ataque frontal de sus cadenas metálicas y Priscilla Samá lo interceptó, pero fue arrojada violentamente por el choque. Liliana dijo, ¿Priscilla Samá? Se me escapó un grito hacia quien obviamente no esperaba haber sido arrojada. Si Priscilla Samá fuese asesinada, todo estaría perdido. No podía ni pensar en tal idea sin llorar por la sensación de desesperanza. Y de repente, Priscilla Samá se giró en el aire y logró frenar su impulso enterrando la espada Yang en el suelo adoquinado. Priscilla dijo, detén esos lloriqueos, aún no he recibido daño.
Respondiendo a mis lamentos, Priscilla Samá aterrizó con una pisada estruendosa. Sin embargo, inmediatamente después, el collar de Priscilla Samá comenzó a cambiar. De las 3 gemas verdes que originalmente componían al collar, una se había desintegrado dejando solo polvo. Era como si hubiera tomado el lugar de Priscilla Samá para recibir el ataque anterior. Priscilla dijo, la deuda que adquiriste por mi collar es bastante alta, ¿sabes? Sirius dijo, con que así funciona. Las heridas que deberías de recibir se transfieren a lo que es valioso para ti. Eso verdaderamente se ajusta a orgullo. No, no, es imposible, es imposible. Priscilla dijo, una deducción tan deliberadamente degradante es demasiado repugnante. Este grado de ridículo no puede redimirse ni siquiera con 10.000 muertes. Por tanto, para tu muerte, cretina, sería más apropiado un calor abrasador que arda sin extinguirse. La furia de Priscilla Samá resplandecía ante la actitud inquebrantable de Sirius. La espada Yang en su mano brillaba con más intensidad. No, el calor que emanaba aumentó. Incluso para mí, el suntuoso vestido de Priscilla Samá parecía balancearse bajo un abrasador día soleado. Con solo mirar, era imposible pensar que Priscilla Samá pudiera perder. Sin embargo, había algo que no cuadraba en lo que acababa de suceder. Sirius parecía haber provocado a Priscilla Samá con esas palabras que yo no entendí. A pesar de que Priscilla Samá parecía haber atacado de frente como si hubiera sido provocada, ese movimiento fue tan predecible que fue recibido de frente. Eso no fue lo que pasó. Esta no era más que la opinión de una inexperta, pero para mí los movimientos de Priscilla Samá parecieron tan veloces que no pude seguirlos con mi vista. Pero quizás ese no era el caso para Sirius. Si bien era mínima, la posibilidad existía. Cuando atacó con la espada Yang, los movimientos de Priscilla Samá se detuvieron. Aunque la idea general podría ser descrita como parecía que se hubiera detenido, era mucho más que eso. Más exactamente, era como si hubiera sido detenida completamente. No creo que fuera intención de Priscilla Samá detenerse en una posición tan antinatural. Ningún humano lo haría conscientemente. En ese caso, ¿podría deberse a una habilidad incomprensible? ¿Pero cuál? Sirius dijo, por favor no te enfades de esa manera. Pareciera que siempre te enfadas con algo, pero hacerlo solo te dejará exhausta y secará tu corazón, ¿verdad? Algo como la ira es la tumba de sentimientos que más debería de ser evitado en este mundo. En ese caso, los sentimientos que deberían brotar del corazón de las personas siempre deberían ser los de éxtasis y alegría. Liliana dijo, pero, los que hay fuera con esa mentalidad no parecen muy alegres. ¿Acaso lo dije en voz alta? La psicópata Sirius me miró fijamente con sus ojos abiertos de par en par visibles a través de un hueco entre sus vendajes que cubrían firmemente su cuerpo. Uy, lo arruiné, estoy en problemas. Sirius dijo, ciertamente, los corazones de todos los que hay fuera ahora están dominados por el lamento e intranquilidad. Aunque esto también es trágico, es meramente el resultado de que los corazones humanos rebosen de compasión y amor por los demás. Liliana dijo, ¿qué estás diciendo? Sirius dijo, una vez dentro del rango de influencia de mi autoridad, las personas se vuelven capaces de abrir y hacer resonar sus corazones los unos con los otros. De esta manera, los sentimientos que no pueden expresarse en palabras salen a la luz. Las personas somos unas preciosas existencias de las cuales pueden surgir sentimientos y somos capaces de empatizar. Si se siente un tierno amor por el corazón de otra persona, al ver tristeza en su corazón, esta florecerá en el corazón de uno mismo. A medida que el ciclo se repita, las gotas de tristeza se convertirán en un estanque, luego un lago, y finalmente, en un río. Esta persona ha empezado a decir cosas verdaderamente profundas. Lo que dijo significaba que, cuantas más personas se reúnan, peor será estar al lado de esta persona porque las emociones se amplificarían de manera peligrosísima. Algo así podría enfurecer y hacer llorar a lágrima viva a todos en la ciudad. No solo causaba inestabilidad emocional. Esta persona se refería a esto como una conexión entre los corazones. Priscilla dijo, si eso para ti es una tragedia, cretina, asegúrate de tomar la iniciativa y sálvalos a todos. Elegir no hacerlo y solo suspirar no es más que un desagradable sonido de plebeyos. Sirius dijo,
Sí, puedo entender lo que dices. Soy solamente una víctima de un ataque unilateral a mi impotencia. Sin embargo, tengo un método para liberar a todos aquellos sumidos en la tristeza. Sirius aplaudió como si quisiera decir, pero qué maravillosa idea. Aunque era bastante improbable que la noción de buena idea de esa psicópata pudiera mejorar la situación, ni Priscilla Samá ni yo la interrumpimos. No sabía qué sentía Priscilla Samá, pero mi corazón ardía de rabia. Un sentimiento que no podía ser descrito con palabras comenzó a arder dentro de mi pecho. Sirius dijo, un medio para ofrecer la salvación a todos aquellos sumidos en la tristeza, es usar el encanto y la alegría para borrar ese sufrimiento. Lo que significa que yo, que seré la propagadora de esa salvación, debo hallar la felicidad. Sirius dijo, vaya vaya. En esta ciudad se encuentra mi esposo, de quien he estado separada por ya bastante tiempo. Para confirmar ese amor con mi esposo, con esa persona, para tenerlo de regreso. Una pareja felizmente casada es el símbolo de la felicidad. Si mi corazón irradia esa felicidad, todos los que lloran y se lamentan serán salvados. El corazón de todos se salvará si compartimos esa felicidad. Sirius daba su discurso, Priscilla Samá mostraba su completo desinterés, y yo, que miraba de reojo, no paraba de pensar en todo lo acontecido. Sabía que esta vez no podía escapar de la realidad con la excusa de no haber entendido sus palabras. Lo que significaba que lo había entendido, esa psicópata de Sirius Romani Conti era nuestra enemiga, completamente. Parte 2. Levanté mi mirada hacia los canales de agua circundantes, ahora envueltos en llamas. Al otro lado de las llamas se encontraban las siluetas de personas que se veían incapaces de cruzar el canal de agua. Todos estaban bajo el encanto de unas emociones que ellos no deseaban, habían perdido la percepción de sí mismos. Podía escuchar la voz sin vida de todos ellos. Gracias a mis especiales oídos, que, como trovadora, mis especialidades solo son la voz y los oídos, podía notar el eco que emitían sin cesar. Miedo. Triste. Sálvenme. Duele. ¿Por qué? ¿Cómo? No quiero. Oía esas voces, como si los lamentos continuaran incesantemente, como si el resentimiento se arremolinara. ¿Este era el resultado de lo que llamaba empatía? ¿Este era el resultado de lo que llamaba convertirse en uno? Esto era lo que llamaba unidad. Liliana dijo, tengo que liberarlos. Volverse uno y que todo se vuelva idéntico son cosas distintas. Hombres, mujeres, adultos, niños, bebés, ancianos, humanos, demihumanos, todos ellos eran claramente distintos entre sí. Comprimir todo eso en uno, mezclarlo y decir que así todos se entenderían y se volverían uno, no causaba ninguna gracia. Ninguna gracia en absoluto. Priscilla dijo, no hay necesidad de que seas feliz, cretina. Cierra esa pequeña boquilla tuya mientras puedas y muere en soledad. Sirius dijo, no. Deja de consolarte con la soledad de no entender a los demás. Si no puedes reconocer cómo es la felicidad, echarle un vistazo a mi propia felicidad y darle una oportunidad no es tan mala idea, ¿no? O quizás, si logras comprender la alegría de conectarte con tu amado, entonces lograrías entender la alegría de ser una esposa, ¿no lo crees? Priscilla dijo, desafortunadamente, ya he caminado por el altar 7 veces, y en ninguna de ellas he estado remotamente cerca de algo como la felicidad. No trates de aplicar tus miserables estándares hacia mí, es nauseabundo. Sirius dijo, 7 veces. Priscilla Samá consideró que las palabras de Sirius eran una broma de mal gusto y atacó bajando su alzada espada Yang. Sin embargo, Sirius también había comenzado su feroz ataque con sus cadenas de acero. Las chispas se encendieron y se dispersaron, la cadena cortada salió volando y ambas fueron expulsadas del centro de la plaza por el impacto. La cadena, cortada en dos, la llama inextinguible, teñida de blanco, la gente que lloraba en agonía, incapaz de pronunciar palabra alguna. Dentro de mí, lentamente me di cuenta. Aquello podría ser logrado, ¿no? Si la situación resultaba ser como la había planteado, no era imposible. Sirius dijo,
Aunque claramente he gastado mucho tiempo en esto solo para alcanzar el corazón de esa única persona, tú tuviste 7 oportunidades, y las desperdiciaste todas. Priscila dijo, no me atribuyas tu propia falta de atractivo, cretina. En esta situación, incluso el miserable hombre en el que te fijas rechazaría encontrarse contigo. Sirius dijo, estoy íntimamente conectada con esa persona, estamos completamente enamorados. Esa repentina voz furiosa me sobresaltó. Inmediatamente después, una serpiente de fuego rojo brillante atravesó la plaza. Cuando Priscila Samá bloqueó con su espada las cadenas de ambos brazos de Sirius, las llamas que salían de sus brazos se extendieron por las cadenas y alcanzaron el cuerpo de Priscila Samá, engulléndolo. La serpiente de fuego abrió sus fauces, devorando el delgado cuerpo de Priscila Samá desde su cabeza. Sin intención de esquivar el feroz ataque, el cuerpo de Priscila Samá fue tragado y escupido en la plaza ahora en llamas. Justo cuando iba a impactar el suelo, se estabilizó hábilmente con su espada. Pero, como era de esperar, el daño que recibió Priscila Samá después de verse sumergida por completo en ese fuego fue nulo. Sin embargo, el collar crujió de nuevo, y otra de sus joyas estalló. Los 2 broches se rompieron simultáneamente y cayeron al suelo sonoramente. Sirius dijo, yo y esa persona nos amamos profundamente. Esa persona fiel y sincera no puede dejar a medias lo que ha empezado. Malinterpretar su sinceridad como simple amor es demasiado obsceno. Ah, qué irritante. Al ver que Priscila Samá sobrevivió nuevamente a costa de su collar, el comportamiento de Sirius cambió totalmente. La psicópata abrió la boca enseñando sus dientes y escupió palabras grotescas que reflejaban violentamente su estado de ánimo. Y después, desde sus brazos surgió un vórtice de llamas rojas. Sirius dijo, ¿por qué ustedes sacuden tanto mi corazón de manera tan desconsiderada? Estas intensas emociones que sacuden el corazón, la pasión llamada ira. El estremecimiento irradiará calor, quemando a los pecadores. ¿Es esto lo que quieres para ti, maldita engreída solitaria? Priscila dijo, así que farfullas eso con esa boca y esos ojos. La enfurecida ira estaba ardiendo, un vórtice de llamas se estaba formando sobre Sirius, quien estaba alzando sus brazos. Lo de antes fueron 2 delgadas serpientes gemelas de fuego, una en cada brazo. Y cuando cruzó sus brazos, las serpientes se convirtieron en una poderosa serpiente. Ira bajó sus brazos violentamente y la enorme serpiente de fuego se abalanzó hacia Priscila Samá. En lugar de evitarlo, se preparó para recibir el ataque. Moviéndose de abajo hacia arriba, la punta de la espada Yang se clavó en la cabeza de la gigantesca serpiente. Lo que se escuchó no fue el golpe entre una espada y una cadena, la serpiente definitivamente había fallado. Sin embargo, su poder envió a volar a Priscila Samá, quien no pudo atacar a continuación. La serpiente producida por la exaltación de Sirius había invertido los roles de quien atacaba y quien defendía. Priscila Samá se había visto forzada a tomar la defensiva y esquivar los ataques de las cadenas metálicas y las llamas que le daban caza. ¿Cómo? ¿Por qué? No. Entiendo que, obviamente, las habilidades de Sirius no podían ser subestimadas. Pero, considerando la superioridad que demostró al principio, no creo que Priscila Samá esté en desventaja. Durante el día, ella había mencionado que la espada Yang consumía mucho, pero ¿era eso lo que estaba cambiando las tornas? O quizás, no podía ser. Solo era una especulación, pero no era que Priscila Samá no pudiera atacar, sino... Liliana dijo, así que soy yo. Estaba luchando para ganar tiempo para evitar un final rápido, no solo para mí, sino para todos alrededor. Pero, esperen un momento, la arrogante, egocéntrica y vehemente Priscila Samá haría algo así. Debes preparar tu canción. Si una sombra cae sobre la espada Yang, cortaré la cabeza de esa abominación cueste lo que cueste. Hazlo antes de que eso suceda, En ese momento, un gran terremoto recorrió mi mente. Justo antes de que la batalla comenzara, Priscila Samá me dijo que debía preparar la canción antes de que la espada Yang llegara a su límite, y que cuando llegara ese momento, la cabeza de Sirius sería cortada junto a la de todos los demás. Pero, que dijera que esperaría sin precipitarse hasta que llegara ese momento.
¿Acaso el significado de eso era mucho más profundo de lo que yo pensaba? En ese caso, Priscilla Samá está esperando a que yo tuviera lista la canción. Hasta entonces, por lo menos debo hacerme responsable de lo que dije. Liliana dijo. ¡Qué molesto! Esa persona era realmente molesta. Si te gusta, simplemente di que te gusta. Esa persona, definitivamente le gustó. No, ya había dicho que me quería, me lo había dicho claramente. Ah, rayos, maldita sea, no quiero, tengo miedo, ¿no queda más remedio? Liliana dijo, Priscilla Samá. Si realmente estaba luchando con una idea tan problemática en mente, entonces debería entender enseguida lo que estoy pensando. Apunté a la torre de roca que Sirius había incendiado. Al oír mi voz, Priscilla Samá únicamente movió sus ojos, y cuando miró hacia donde había apuntado. Priscilla dijo, oh. Tenía esa cara y mirada que daban miedo, pero esa cara aterradora que inspiraba confianza sonrió. Esa expresión era tan perversa que era difícil saber cuál de las dos era la arzobispa. Sirius dijo, deja de distraerte. Priscilla dijo, con una cretina como tú como oponente, no importa si miro hacia otro lugar. No me digas lo que debo hacer. Priscilla Samá saltó hacia atrás al tiempo que detenía el ataque de las cadenas con su espada. Aprovechando el impulso del choque, aumentó su velocidad de desplazamiento y aterrizó cerca de la torre en llamas. Priscilla Samá miró arriba hacia la torre y apuntó con su espada Yang a su base. Priscilla dijo, pero qué llamas tan repugnantes. Déjame mostrarte cómo brillan unas luces verdaderamente hermosas. Para una inexperta como yo, las diferencias estéticas entre las llamas eran desconocidas. A pesar de eso, incluso un ojo inexperto podía darse cuenta de que las llamas que ahora cubrían la torre eran totalmente diferentes. Las llamas blancas que ahora cubrían la torre eran idénticas a las que rodeaban los canales de agua. Las serpientes de Sirius ardían en un rojo carmesí, con un calor abrasador. Sin embargo, las llamas producidas por la espada Yang albergaban una especie de santidad que parecía hacerlas imposibles de tocar. No. Las toqué y pensé que estaban calientes, así que ahora ya no podía decir que no podían ser tocadas. Priscilla dijo, el escenario está preparado. Esfuérzate. Liliana dijo, sí, sí. Entendido. Después de cubrir la torre de control con otra capa de llamas, Priscilla Samá solo dijo eso. Contesté con confianza y empecé a correr lo más rápido que pude hacia la torre de control. Cuando Sirius, que tenía aspecto de poder ser provocada por cualquier cosa que ocurriera, vio esta escena, extendió ambas manos en nuestra dirección. Sirius dijo, ¿pero qué demonios hiciste al fuego que encendí como prueba de mi amor por esa persona? Liliana dijo, me parece que deberías dejar de hablar como un señor feudal de antaño, que es capaz de prenderle fuego a un edificio entero para cortejar a alguien. Lo dije, yujú. Realmente se lo dije. Mientras yo corría y hablaba, sentía como las cadenas de Sirius descendían a cámara lenta hacia mi espalda. Cadenas ardientes. Una ola de calor, una ola de calor. Si recibiera ese ataque, antes de arder en llamas mi cabeza sería reducida a escombros. Pero seguí corriendo a tope como si no me importara. Todo porque. Priscilla dijo, hasta que yo no vea lo que ella hará, haré todo lo posible. Como si cambiara de lugar conmigo mientras huía, Priscilla Samá aterrizó donde impactarían las cadenas, y haciendo un tajo de arriba hacia abajo con su espada Yang, desvió toda esa lengua de fuego. Mientras escuchaba nuevamente los golpes entre Priscilla Samá y la psicópata Sirius, finalmente llegué a mi destino, la torre de roca. Liliana dijo, ah, eso fue agotador. Estaba jadeando. Aunque no había corrido mucho, estaba fatigada y me faltaba el aire. Siendo sincera, en este momento solo deseaba un trago de agua helada y acostarme en una cama. Aunque no era propio de un trovador, después de haber vivido con tantas comodidades, solo una cama blandita me complacía. Liliana dijo, oh rayos, en serio. Todo esto es culpa de Kiritaka-san y de todos los demás. Me permitió residir en esta ciudad y me ofreció una acogedora hospitalidad. Todos me expresaron su amor,
ya fuesen las escamas del dragón blanco o los ciudadanos, y alguien como Kiritaka-san con tanto entusiasmo que incluso yo me vi sorprendida. Todo es su culpa. Que me haya quedado en esta ciudad desviándome del camino del trovador, es su culpa. Bien, solo un poco más de esfuerzo. Recuerda la implacable determinación de tus piernas y cadera de antes. Habiendo decidido mi convicción y apretando los dientes, sostuve firmemente mi laúd lira en mi pecho mientras corría hacia la torre de control en llamas. Quema, quema, quema. ¡Ah! Que quemara más de lo que anticipé tuvo un impacto tremendo en todo mi cuerpo. Pero, a pesar de que claramente sentía una abrumadora onda de calor, ni mi piel ni mi cabello ni mi laúd lira se habían quemado por las ardientes llamas. Aunque puedo sentir con claridad el calor de las llamas, nada había comenzado a arder. Tal como había sucedido con las llamas sobre los canales de agua, el calor resultaba doloroso, pero no quemaba. Ahí fue cuando me di cuenta de que estas llamas eran falsas, eran las de la espada Yang. Pero había algo diferente, definitivamente. La espada Yang que blandía Priscilla Sama había fundido las cadenas de metal de Sirius. A pesar de ser llamas de la misma espada, algunas cosas se quemaban y otras no. Las llamas de Priscilla Sama elegían qué quemar. Entonces, seguramente también podían elegir que no quemar. Es por eso. Las llamas blancas que envolvían esta torre de control no me quemarían. Aún sintiendo un calor como si me desintegrara, tan agonizante que parecía fatal y tan doloroso que haría colapsar en el suelo y hacer rodar a cualquiera, no me quemaría, no me lastimaría, no sería mortal. Ojos derritiéndose, lengua desecándose, cabello cayéndose, el laúd lira quemándose, huesos agrietándose, carne chamuscada, conciencia erosionándose completamente. Todo eso eran alucinaciones. No quema, 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 no quema, no quema, quema, muero, no quiero morir, quema, no quema, 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 pero oh. Corriendo por las escaleras de la torre de control, primer piso, segundo piso. ¿Cuántos pisos tiene? ¿Dónde está el techo? El fuego se extendió por fuera y cubrió todo, no importaba dónde mirara, solo se veían las llamas blancas. Quema, quema. ¿Cómo era posible tanto sufrimiento? Quema, desesperadamente caliente, yo. Quiero gritar por la intensidad del calor, justo ahora quiero gritar hasta romper mi garganta. Pero no debo, porque si me permitía gritar por esta agonía, destrozaría mi garganta de un solo grito. No podía hacerle eso a mi garganta. Tampoco a mis dedos. Quería rascarme y expresar todo este sufrimiento como fuera. Pero no, no debo, porque si se dañaran mis dedos, no podría rasguear ni una nota. No me importa si se derriten mis ojos, mi piel o mi pelo. Pero mi garganta, mis dedos y mis orejas no tenían permitido hacerlo, porque todos eran indispensables para lo que ocurriría después. Con firmeza ascendí por la escalera, de una patada abrí la pesada puerta, y lo que había al otro lado, era nada menos que el cielo nocturno. El viento aullaba ferozmente mientras el flujo de calor recorría mis pies. Sin embargo, ya no había más pisos que recorrer. Corrí hacia el borde del suelo de piedra y miré hacia abajo. El viento soplaba fiu fiu y debajo había una silueta roja y otra blanca blandiendo objetos peligrosos, y también llamas blancas rodeadas por una multitud sollozante. Yo ya, quema, quema, sentía que moriría en cualquier instante. En este momento el calor no se había disipado por completo, mis suelas seguían ardiendo, y las llamas blancas que bailaban en el viento seguían creciendo lentamente. De repente, la tristeza surgió en mi pecho y las lágrimas querían salir, pero... Liliana dijo, vamos, vamos, vamos. Este gran escenario es único en la vida. A lo largo de todo el camino hasta el lugar que había decidido, sufrí calor extremo y pensé que moriría, pero llegué, desde aquí todo era visible. El sonido llegaba de todas partes. Parecía que fuera a morir, pero, antes de morir, había algo que debía hacer, en fin. Liliana dijo, vamos, vamos, aquellos que estén lejos, escuchen la música. Aquellos que estén cerca, observen también la danza. Para aquellos que estén aún más lejos, levantaré más mi voz, así que escúchenla. Liliana Masquerade está aquí para cantar, tocar y bailar. Presten atención. El cielo que trasciende el amanecer.
Reúne todos estos sentimientos abrasadores y expúlsalos juntos. Capítulo 67. Capítulo nombrado Liliana Masquerade. Liliana no podía recordar qué la motivó a empezar a cantar. Sus ancestros, desde su madre, la madre de su madre, su bisabuela y hasta su tatarabuela, provenían de una familia que nunca se había establecido en un mismo lugar. Al contrario, habían viajado por toda la tierra. Y cuando tu profesión es la de un trovador ambulante, es natural acabar sintiéndose cansado por este estilo de vida sin sentar raíces. Sin quedarse en un mismo sitio, viajando continuamente solo con tus dos pies hacia donde te lleve el viento. Muchos trovadores se reunían, en ocasiones, para actuar en conjunto. Liliana, sin embargo, no era partícipe de esta costumbre. Aunque no le desagradaba la presencia de otros, sus intereses eran distintos. Tenía una diferencia evidente en el sentido de su música. Siguiendo la tradición de su familia, Liliana decidió emprender su viaje en solitario. Sin embargo, no se podía negar que esta clase de independencia apareció en ella demasiado joven incluso para un trovador de espíritu libre. Solo tenía 13 años cuando abandonó el nido de sus padres. Liliana dijo: ya no aguanto más. No puedo seguir encerrada así. Todo sería distinto si papá y mamá no fueran tan egoístas. No fue una decisión fácil, pero debido a una fuerte discusión se marchó de casa sin pensárselo 2 veces. Desde que tenía 10 años, Liliana siempre había deseado vivir de manera independiente. Ese era el deseo de una hija testaruda, embelesada en perseguir sus sueños. Pero sus padres, en especial su madre, la forzaba a quedarse en casa. Sin embargo, la joven Liliana, con tan solo 10 años de vida, ya era más madura que el resto de las chicas de su edad, debido a las obras en que actuaba su padre, los poemas de su madre y la íntima influencia de sus familiares. Para la pequeña Liliana, los personajes que aparecían en las canciones que cantaba su madre eran asombrosos. Sus aventuras y retos, sus aventuras y romances, sus conflictos y autocontrol, sintiendo todo eso, Liliana acabó volviéndose incapaz de soportar que no se le permitiera trazar su propio camino. Las personas en esas canciones vivían sus vidas libremente. Para esa Liliana de solo 10 años, los héroes que aparecían en las canciones eran como amigos. Emprendiendo el mismo camino, encontrando los mismos lugares, alzando sus cabezas para ver sobre ellas el mismo cielo. Ella también quería experimentar algo así. Aferrándose a ese deseo, pudo soportarlo durante 3 años más. Liliana ardía con pasión y con una camaradería unilateral hacia los compañeros de aquellas historias. De su padre adquirió la habilidad de tocar el laúd lira, y de su madre la voz necesaria para cantar y una gran cantidad de canciones famosas. El día de su 13º cumpleaños, su madre le entregó un laúd lira, tradicionalmente heredado, y después de una gran discusión entre padres e hija, Liliana se marchó de casa, iniciando así un viaje por sí sola. Liliana dijo: ja. Esperen y verán, papá y mamá. Seré la reina de los trovadores. Escapando por completo de la persecución de sus padres, Liliana proclamó ese juramento en la soledad del cielo nocturno. La gran aventura de Liliana Masquerade apenas había comenzado. En retrospectiva, ahora me doy cuenta que aquella pelea con mis padres pudo haber sido su forma de ser considerados. Desde la edad de 10 años, sus padres nunca pararon de reprender a Liliana por su imprudencia, criticándola porque sus habilidades aún no habían madurado lo suficiente, burlándose de ella por no aprenderse nunca las canciones y ocasionalmente castigándola dejándola sin comida. Su padre dijo: ojo. Una niña como tú creyendo que puede vivir de forma independiente. Aún te faltan al menos otros 10 años más. Niña arrogante, hoy te encargarás de cocinar la carne de conejo que ha caído en la trampa. La madre dijo: oh vaya, qué lástima. Qué poco cocinada se ve la carne de conejo. ¿Crees que así se puede comer? Una hija que no hace caso a sus padres da tanta lástima. Para bien o para mal, sus padres tenían la naturaleza de proteger constantemente a su hija. Para unos padres tan protectores seguramente fue una pesadilla ver la partida de su única hija. Estaba segura que habría muchas discusiones después de su partida. Su padre dijo: pues si te vas, más comida para nosotros.
A partir de hoy tendremos 3 comidas al día. La madre dijo, si Liliana se va, podríamos tener otro hijo. Sin duda, deben haber tenido discusiones. Seguramente dolorosas. Eso creía. Y aún así, el último regalo que recibió Liliana fue una discusión familiar. De esa forma, le quitaron la posibilidad de traicionar sus sueños y de volver con sus padres. Para impedir que renunciara a sus convicciones, le dijeron aquellas palabras tan desalmadas. Mientras existe en nuestras mentes la posibilidad de rendirnos, seremos débiles. Mientras exista un lugar al que regresar, la naturaleza desafiante del corazón se rehusará a arder hasta el último minuto. Especialmente para una trovadora errante la cual no tenía un lugar a donde ir. Una familia y un hogar eran palabras que usualmente se asociaban la una a la otra. Depender de la familia era una abrumadora tendencia. El mayor obstáculo para escalar el camino de la independencia era deshacerse de todo lo anterior. Gracias a la imprudencia de su juventud y a la manipulación de sus padres, Liliana pudo vencer ese obstáculo. No fue hasta que se encontró bebiendo agua pantanosa, comiendo raíces y sobrepasada por el hambre y la desesperanza, gimiendo débilmente quiero volver a casa, que se dio cuenta de la consideración de sus padres. Si hubiera perdido su voluntad en ese momento, probablemente Liliana habría abandonado su laúd lira. Así pues, agradeció a sus padres por haberle dicho todos esos reproches. Después de todo, haberse ido de casa fue la decisión correcta. Liliana dijo, Padre, Madre, oh, cielos. Años después, se reencontró con ellos en una ciudad diferente, pero, aún así, no fueron capaces de arreglar sus diferencias. Sobre todo, por la pequeña bebé, que Liliana no conocía, en brazos de sus padres. Liliana asumió rápidamente que se trataba de su hermana pequeña, pero en lugar de hablar con sus padres se limitó a sacar pecho, irguió su espalda y continuó por donde había venido. Años más tarde, seguía sin tener algún logro elogiable. Tal vez, si hubiera conseguido algún logro, habría establecido contacto con sus padres y habría tenido esa deseada reunión para hablar felices sobre su progreso. Pero la Liliana actual dejaba mucho que desear. Aún debía seguir esperando por esa esperada reunión. Aunque es posible que nunca más vuelva a ver a mis padres de nuevo, luego del encuentro de este día. Y es muy probable que tampoco pueda decirle a mi hermana, cuyo nombre ni siquiera conozco, que soy su hermana. Sin embargo, esta era la vida que Liliana había escogido, una en la que solo se orientaba en la música. Quizás en un futuro, cuando Liliana se hubiera convertido en una trovadora famosa, serían sus propios padres quienes comentarían a los 4 vientos que esa famosa trovadora era su hija. La primera en enterarse sería sin ninguna duda su hermana pequeña. Soñar con esa clase de ambición era de lo más natural. Liliana dijo, ese sería un futuro emocionante. Y tampoco es que fuera mucho que pedir. Cuando Liliana cumplió 17 años, encontró su motivación una vez más. Y ahora, con 22 años, Liliana ha vivido de forma independiente por 9 largos años. Por supuesto, ha sido una vida llena de altibajos y dificultades. La más notable ocurrió poco después del inicio de su viaje. Tenía 13 años cuando declaró su intención de ser la reina de los trovadores. Pero al día siguiente de aquella promesa, estuvo a punto de morir. Si no hubiera sido rescatada por unos mercaderes que pasaban por ahí, de seguro habría tenido una penosa muerte. Eran un grupo de mercaderes que viajaban de aquí para allá intercambiando productos. Liliana fue rescatada por ellos y, para ganarse el pan, trabajó para los mercaderes como sirvienta. Era un modo de viajar mucho más seguro y confortable, más que viajar en solitario. Sobre todo, al no faltar comida ni cama. Cuando por fin llegó a una ciudad, Liliana preparó su laúd lira y empezó a cantar en los caminos a cambio de unas monedas. Esta era la primera vez desde que dejó a sus padres, en la que había actuado por su propia cuenta y había ganado dinero por ello. Fue un día inolvidable. Los mercaderes cuidaron de ella por cerca de un año. Pero cuando su portavoz se instaló en una ciudad y adquirió su propia tienda, el grupo se disolvió. Entre los mercaderes hubo varios grupos que invitaron a Liliana a unirse a ellos, pero ella los rechazó solemnemente, y continuó sola por su propia cuenta.
Prefirió dejar atrás los viajes seguros y agradables, para encontrarse a sí misma como persona. Los días de bañarse con agua tibia habían terminado, y la leyenda de Liliana Masquerade había comenzado. No había ninguna duda de lo emocionada que estaba. Fueron años de duro trabajo. Al mundo no le importaba si ella venía de una respetada familia de músicos o si había hecho bien su trabajo como sirvienta en el grupo de mercaderes. El despiadado mundo no se mostró misericordioso ante la pequeña niña alejada de sus padres. Fue entonces cuando ella comprendió la verdad sobre la consideración que sus padres le mostraron antes de que ella se marchara. Y en ese momento Liliana también se dio cuenta de una importante lección de este mundo. El mundo donde vivían los personajes de sus queridas historias no era igual al mundo real. El real era más cruel y despiadado. El comienzo de sus aventuras no había sido para nada algo único. Como siempre, masticaba raíces y comía frutos rojos sin recolectar en las montañas, y en su soledad, sufrió la agonía producida por la fiebre y dolores de estómago, y esa noche, se dio cuenta. Los héroes de los cuentos tan increíbles que conocía, jamás pasarían por lo mismo que ella. Porque esos cuentos ya estaban terminados. Los días en que esos héroes derramaron sangre fresca, declararon sus aspiraciones, gritaron sus esperanzas a pleno pulmón y esgrimieron sus espadas para salir victoriosos, quedaron en el distante pasado. Lo único que hacía Liliana era seguir sus pasos y tejer sus historias para que otros las conocieran, pero nada más. Liliana amaba a esos héroes, pero esos héroes nunca la amarían a ella. Sus pensamientos se habían centrado demasiado en una sola cosa, solo para darse de bruces con la realidad, perdiendo su camino. Pero entonces, ¿qué es un trovador? Marchándose escopeteada de su casa diciendo y seré la reina de los trovadores, Liliana asumió que algún día sería la mejor trovadora. Hasta que realmente comprendió lo equivocada que estaba. Estrellándose de frente contra una pared como esa, que nunca pensó que encontraría, Liliana sentía como si sus dientes incisivos y su tabique nasal, junto con su espíritu luchador, se hubieran roto. Continuó así por 3 días y 3 noches con dolores, fiebre y vómitos que no cesaban. Y mientras su mente deambulaba entre la ambigua realidad y los sueños, Liliana pensó incesantemente sobre todo aquello. Después del 4.º día, Liliana se despertó recuperada. En un río cercano se limpió la cara y bebió agua. En ese momento, la persona que vio reflejada en el agua era muy diferente a como era antes. El viento soplaba las hojas de los árboles, el sonido de las aves y de los insectos resonaban a través de la corriente del río. Y justo en ese momento, sintió por primera vez la melodía oculta en todo eso. Sin contener sus lágrimas, Liliana saltó al agua. Los insectos, aves y peces se sorprendieron por esa acción inesperada, todos ellos llenos de música. Y Liliana, que salió del agua, comenzó a reírse a carcajadas. Lloró, rió y continuó llorando. Liliana rápidamente descendió de la montaña, todo su cuerpo cubierto de agua sucia y lodo seco. Ahora mismo solo le importaba estar en las calles de la ciudad. Todos miraron desagradablemente a la sucia chica que sostenía un instrumento musical. El dueño de una tienda de enfrente la observó con repugnancia, y los transeúntes parecían sentirse incómodos. Quedándose parada en medio de la calle corría el riesgo de provocar que algún transeúnte despistado chocase con ella. Sin embargo, Liliana fue más rápida. No porque le preocupara ser empujada, sino simplemente porque lo único que deseaba era cantar lo más pronto que pudiera. ¿Cuántas personas notaron el sonido hecho por las cuerdas del laúd lira al ser tocadas? Una chica llena de lodo, un viejo laúd lira en sus manos, sin saber cómo, sus manos estaban tocando una melodía impresionante. Era difícil saber cuántas personas lo habían notado. Sin embargo, lo que sí estaba claro es que, en el momento en que lo notaron, sus conciencias fueron arrebatadas inmediatamente. La actuación de Liliana comenzó, y en ese mismo instante, delicadas y encantadoras notas salieron de su instrumento. En ese mismo instante, todos los transeúntes dejaron de caminar y respirar. En ese instante, todos reconocieron ese gran cambio que provocó que sus corazones se estremecieran. Todos los ojos se enfocaron en la fuente del sonido, la cual era una chica con mucha suciedad que estaba en medio de la calle. Liliana sintió las miradas de todos, y al mismo tiempo contempló cómo los ojos de los presentes se agrandaban.
El escenario estaba preparado, y fue entonces cuando con un suspiro se dejó llevar. Y mientras los aplausos por su gran actuación alcanzaban su punto máximo, la canción de Liliana comenzó. En ese momento, la música a su alrededor comenzó a fluir a través de su garganta con tanto ímpetu, que ni siquiera ella era capaz de pensar en lo que estaba cantando. La canción fluyó, trayendo consigo todo lo que había aprendido hasta ahora, recordando famosas melodías que iban y venían de su cabeza. Los amigos que había hecho en esas historias, amigos inseparables que no podía dejar ir, ahora podía verlos partir hacia los cielos con un corazón en paz. Cantar era un regalo, pero para esos amigos sobre los que cantaba, ella no era nada. Y así, Liliana comprendió el significado de su propia existencia, el de una trovadora. Y habiendo llegado a esa conclusión, decidió continuar cantando. Alardeando con orgullo sobre las maravillosas personas que había existido en este mundo. Orgullosa de aquel tiempo, en que sintió que era amiga de aquellas maravillosas personas. Y quizás, algún día, realmente lograría hacerse amiga de una de esas increíbles personas, y cantaría y alardearía de que una maravillosa persona como esa era su amiga. Parte 3. Al terminar su canción, Liliana empezó a llorar. Las personas a su alrededor, que habían estado escuchando asombradas, también empezaron a llorar, sonándose las narices debido a las lágrimas. Grandes aplausos surgieron como truenos en toda la calle, y Liliana Masquerade se convirtió por fin en trovadora. Desde entonces, ella y su música fueron conocidas por todos lados. Parte 4. En lo alto de la torre de control en llamas, Liliana recordó la primera vez que cantó siendo independiente y la primera vez que cantó habiéndose convertido en trovadora. Una emoción similar a la de entonces revoloteó en su corazón. Lo que ella deseaba fervientemente cantar, lo que quería expresar con palabras, con sonidos, era demasiado. Y a mitad de una canción también lo deseaba. Era una obsesión. Aquellas llamas blancas, que elegían qué hacer arder y que no, aún flameaban con la misma fuerza que al principio. A pesar de que el calor no dañaba el cuerpo de Liliana, su perseverancia la estaba atormentando por dentro. Las plantas de sus pies aún sufrían por el calor abrasador, y su cuerpo, dentro de la torre de piedra envuelta en llamas, emitía continuamente gritos de dolor. Era tan doloroso que le daban ganas de arrodillarse y llorar inmediatamente. Sin embargo, llorar así sería demasiado absurdo. Ante sus ojos se encontraba una audiencia que deseaba una canción. Su garganta no era para llorar, sino para cantar. La canción que surgió no fue una que aprendiera de su madre o de su familia. Ni tampoco se trataba de una historia, lo que probablemente la descalificaría como trovadora, pero era la canción que Liliana había recibido como un regalo cuando por fin había comprendido la música del propio mundo. Cuando llegara el próximo amanecer, el cielo se teñiría de rojo y amarillo. Liliana adoraba ver ese cielo de cuando empezaba un nuevo día y que ahuyentaba a la noche. El despunte del alba teñido de rojo y amarillo, trayendo un verdadero mañana a todo. El cielo que trasciende el amanecer. Sin importar lo que nos depare la noche, siempre llegaría un mañana. Para todos bajo el cielo azul que trasciende el amanecer, sería el comienzo de un nuevo día. En esos momentos, el caos permeaba poco a poco la ciudad, y un gran número de personas habían sido abrumadas por la inquietud y la tristeza, dejándolos inmóviles. En medio de una noche donde ni mirar delante ni atrás era una opción, cada uno de ellos luchaba por salir adelante. Luchar era la realidad. Pero, aún a pesar de eso, Liliana quería cantar que llegaría un mañana. Y como quería cantar, cantó. Ella no sobreviviría a la agonía de contener la canción que deseaba cantar. Así pues, ahora era el momento perfecto para, con su música, comunicar lo que ella quería con todas sus fuerzas. Desde la cima de la torre de control, Liliana aclaró su garganta y continuó cantando. Sus dedos recorrían las cuerdas de laúd lira como si bailaran, y de hecho, ella estaba cantando al mismo tiempo que bailaba. En el punto más alto de la torre de control, ella deseaba que, desde todas direcciones, todos la escucharan. Pero, lamentablemente, su voz no tenía modo de llegar a los tímpanos de todos. El problema no era solamente el volumen. También estaba la distancia. Los corazones de la audiencia estaban afligidos.
Sin importar cuán duro Liliana se esforzara, la existencia de barreras físicas y mentales era innegable. Liliana creía en el poder de las canciones. Sin embargo, las canciones son incapaces de cumplir su propósito si no las escuchan. En todas direcciones, ¿cuánta gente había sucumbido en inquietud y tristeza? Cientos, mil, no, quizá miles. Liliana nunca antes había cantado para una audiencia tan grande sin la ayuda de un dispositivo mágico. Una persona normal no sería capaz de encontrar un medio capaz de difundir su voz a tantas personas simultáneamente. El reto al que se enfrentaba Liliana era una locura, y su aspiración era demasiado inalcanzable. Una vez, cuando Liliana tenía 10 años, a sus padres les pareció que la excesivamente gran ambición de su hija era una locura. ¿Y ahora, era justo igual que entonces, repitiendo lo mismo? El poder de la música era real, pero ¿era Liliana quien intentaba transferirlo, una mera imitadora? ¿Estaría bien acabarlo en este lugar? Ante tales dudas, su garganta titubeó desamparada. Y justo entonces. Liliana, mi adorable diva, quiero tener tu voz a mi lado por siempre. Un hombre tonto, con sus tontas frases para ligar, persistía en la memoria de Liliana. Era un hombre extraño. De hecho, era demasiado extraño. Quizá fuera más preciso considerarlo un pervertido. A veces, al escuchar la canción de Liliana, algunas personas se acercaban a ella con malas intenciones. Liliana se mantuvo alejada de esas situaciones. No pretendía usar sus cuerdas vocales para algo impropio de las canciones o algún motivo oculto. Ese era el sentido del deber de los trovadores. Me enamoré de tu belleza. Por favor, quédate conmigo. Y así, él había sido el primero en intentar acercarse a ella de todo corazón. Solo supo la profesión de Liliana después de que él declarara su amor hacia ella tras verla. Cuando ella tocó frente a él, en lugar de la música, los ojos de ese hombre recorrieron su cara, pecho y pies de una forma que la incomodó. Pero eso no quería decir que él no se hubiera sentido conmovido por la canción de Liliana. Y sus sentimientos hacia ella no eran deshonestos. Habiendo expresado atracción por su apariencia y comprendido sus canciones, Liliana sintió que no debía marcharse. La ciudad de Priestella tiene 4 grandes compuertas. Por eso, dentro de la ciudad hay varios refugios como medida de emergencia. El propósito de este dispositivo mágico es que los ciudadanos estén mejor informados de su seguridad a diario, y en caso de emergencia, estar preparados. ¿Qué es lo que? Intentemos transmitir la canción de Liliana a través de la radio. En esta ciudad todavía hay mucha gente que no entiende tus canciones, esta es la oportunidad perfecta. A Liliana le parecía que transmitir su música mediante el dispositivo mágico no era lo correcto. Una canción debía ser interpretada frente a una audiencia. Liliana se había rehusado, ofendida. Pero él simplemente se rió despreocupadamente. Quiero monopolizar tu aspecto. Sin embargo, tus maravillosas cuerdas vocales jamás deberían ser monopolizadas. Diva para todos los demás, Liliana solo para mí. ¿Es eso algo imposible? Anda, este bicho raro ríe sin un ápice de maldad en su rostro, ¿eh? Si de verdad planea convencerme así, reiré por la nariz. Liliana sabía que, en este mundo, había muchas canciones que hablaban de historias de amor. En dichas historias, sus corazones vacilaban, se encaprichaban con el amor. Ella sabía qué palabras serían encantadoras y qué actitudes eran atractivas. Y por eso, Liliana no era tan ingenua como para caer fácilmente por esas palabras. No era tan ingenua, pero le gustaba que la llamara diva. ¡Qué exageración! No puedo erguirme con orgullo y decir que es adecuado llamarme así. Porque él siempre había estado esperando el día en que Liliana se volviera la diva. Porque esa persona la había convertido en la diva de esta ciudad. Comunicar, reverberar, estremecer, este deseo. Sin importar cuán oscura fuera la noche, incluso si fuera tan negra que ver hacia adelante sería imposible. Incluso entonces, la mañana llegaría, como siempre. Más convencida que nadie, alzando la voz más que nadie, creyendo en ello y cantándolo. Es la diva de Priestella, la ciudad de las compuertas, Liliana Masquerade.
Solo sentía eso, y ahora no sentía ni calor ni dolor. Todo su ser, desde las muñecas que rasgueaban el laúd lira, hasta los pies que danzaban en sincronía, y la garganta que cantaba sin descanso, todo estaba inmerso en este sentimiento únicamente. Lo soltó todo, como si todo fuera a marchitarse. Todas las emociones, mientras tuviera voz, todo. Cantando, 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 Liliana no notó que el lamento de aquellos cuyos espíritus habían sido controlados ya no hacía eco en sus oídos. Al otro lado del canal de agua en llamas, aquellos que habían estado respirando con dolor y tristeza alzaron sus miradas hacia el cielo vacío. No, no estaba vacío. Una voz provenía de la torre de control envuelta en llamas. Una pequeña silueta cantaba bien fuerte desde lo alto a gran distancia. Sus ojos podían dejar de mirarla. Dirigiendo toda su atención hacia sus oídos, todos contuvieron su respiración para escuchar la canción con absoluta atención. Una canción que no debería poder ser escuchada estaba llegando claramente a oídos de todos. Esto no era un milagro, ni una alucinación colectiva. Y tampoco era el poder de la arzobispa del pecado, de hecho, ninguna emoción era compartida. Era un regalo que había sido otorgado a Liliana por los cielos, el verdadero despertar de la protección divina de la telepatía. Esta protección divina que hasta entonces había permanecido en el subconsciente, por primera vez, ejercía la influencia que debía. Junto a su habilidad como cantante y su determinación de darlo todo para ser de ayuda en este desesperado momento, ella se había convertido en una increíble fuerza, fluyendo a través de la ciudad. Naturalmente, Liliana no era consciente de esto. Y no había nadie más allí para informarle de lo que estaba ocurriendo. Liliana solo cantó con todo su corazón y su alma. Convertirse en trovadora, dar todo de sí a su canto, volcando todo hacia este instante. Sin lugar a dudas, la voz de la diva de Priestella estaba haciendo eco. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.